hasiko gara, arratsaldeon. Lagun batek esan zigun aspaldin, batez ere, begiruna eduki behar da puntual etortzen direnekin. Orduan, zuekin alegia. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik, ni Patxi naiz, Eusko Lurra Fundazioko kidea. Nik ez dut inolako sarririk egingo, etorri zarete Katalunian gertatzen ari dena ezagutzera eta bide batez etxarrin abian jarri duten herri kontsulta ezagutzera. Beraz, bakarrik aurkezpena besterik ez dute egingo eta tarteka solasaldiak eskatzen baldin badu galderaren bat edo zuen galderak bideratuko ditut. Pues bueno, comentar que simplemente voy a hacer la presentación porque el interés era conocer lo que está sucediendo en Cataluña y también conocer la consulta popular que han empezado en Etxarri y que mi papel único va a ser, en la medida de que la conversación necesite preguntas o necesite aportaciones, pues pasarlas a ellos o hacerlas yo en algún caso. Nire ondoan, Josep Manel Ximenez dago, Arenys de Munsteko alkatea da, herri horretan, Kataluniako Bartzelonako herri horretan lehenengo herri kontsulta egin zen, geroztik 600 baino gehiago egon dira. Bera izan da herri kontsulta horiek guztien koordinatzaile taldekoa, eta gaur kontatuko digu bere herrian zer egin zuten, zergatik eta nola. Hurrengoa da Jordi Martí eta Arragonakoa, Kataluniako Ezkerra Independentistako kidea, hauteskundetan kupeko zerrenda burua Tarragonan, eta berriz berak kontatuko digu puntu batzuk, aipatuko ditu kontsultei buruz, baina kontatuko digu unionetan independentzian zabaldu den prozesu horretan nola dauden, zer ikusten duten eta zer itxaropenak dauden. Eta azkenekoa Manu Gomez da, Etxarrikoa, Etxarri 2012 eta gehi ekimenekoa, eta berak kontatuko digu nola iritsi dira herri kontsulta bat egitera Euskal Herrian. Oso interesgarria izango zaizulakoan, hasiko gara berreala. Bueno, eta erderaz, Josep Manel Ximenez, es quien está aquí al lado mío, es el alcalde de Arenys de Munt, una población de la provincia de Barcelona, que es donde iniciaron las consultas populares, que tan conocidas son aquí. Ha sido también del grupo coordinador de esas consultas, nos contará luego exactamente cómo fue el inicio. A su lado está Jordi Martí, de la Izquierda Independentista de Cataluña, es de Tarragona y fue cabeza de lista en las últimas elecciones en las CUP. Y por último, Manu Gómez, de Etxarri, del grupo Etxarri 2012 eta gehi, que están haciendo, pues han empezado inicio hacia una primera consulta popular en Euskal Herria. Bueno, hasiko gara, beste gabe. Nolabait solasaldia bidaltzeko, Josep Maneli galdetuko diogu nola bururatu zitzaien lehenengo herri kontsulta egitea. Hain ausarta eta berria izan zen herri kontsulta hori. Para empezar, una pregunta que va directamente a ti, que es ¿cómo se os ocurrió ser los pioneros y pioneras para hacer una consulta popular en un pueblo como es Arenys de Munt? Bueno, primero de todo, decir que me sabe mal tener que expresarme en español, primero porque no es vuestra lengua y tampoco es la mía, ¿no? Y entonces se crea una situación un poco extraña, ¿no? Tenemos que casi comunicarnos pues, con una lengua que no es la nuestra y que además a mí particularmente me cuesta expresarme, ¿no? Y bueno, esto primero, y después decir que es un placer estar aquí hoy con todos vosotros para poder explicaros lo que hemos estado haciendo en Cataluña y muchas de las cosas que han estado pasando y lo que pueden llevar al final, ¿no? ¿Cómo se nos ocurrió? Bueno, la verdad es que en Arenys de Munt hemos sido pioneros en unas cuantas cosas. Alguna cosa tendrá que ver Euskal Herria porque tenemos un brote del roble de Guernica, del inicial, ¿no? Y todavía existe, o sea que es un árbol que actualmente ya es centenario. Y bueno, somos especiales, tenemos ahí algunas particularidades y la verdad es que teníamos un grupo, una entidad, una asociación que se dedicaba a dinamizar todo el tema independentista, hacer pedagogía, formación, intentar crear un estado de opinión favorable
hasta el punto de que actualmente en Arenys de Munt, y no solo ahora, sino antes también, ya teníamos 11 regidores de 13 que eran independentistas, ¿no? Y un día, pues hacia el 2006, se nos ocurrió a otra persona y a mí, a Pep Jordana y a mí, pues plantear una opción de ruptura, de ruptura, pero fundamentalmente para hacer pedagogía y debate, ¿no? Y hacer, pues, una cuestión de radicalidad democrática, ¿no? Que la gente votara en una consulta sobre la independencia del país. Y estuvimos buscando el momento oportuno, que el momento oportuno se produjo en septiembre, bueno, en el 2009, ¿no? Y entonces es cuando la decidimos tirar adelante. Pero fundamentalmente lo que queríamos era hacer avanzar, pues, un poco la concepción, la idea de que sin independencia, pues, nuestro país, Cataluña, pues no avanzaría, ¿no? Y fue eso. La verdad es que también lo hicimos un poco con la expectativa de que creciera, que se difundiera por el país, pero la verdad es que pensábamos que fueran 30, 40 municipios que hicieran consultas, ¿no? Lo que pasó después, pues fue una cosa que nos desbordó a todos, ¿no? Y fundamentalmente es esto, ¿no? O sea, tuvimos una idea, la intentamos llevar hacia adelante y de hecho, pues las cosas, cuando tienes ideas, o sea, de todo esto sacas una conclusión, ¿no? Que cuando tienes ideas, por muy locas que sean, pues hay que intentar llevarlas a la práctica, porque si no las llevas a la práctica y se te quedan en un cajón, nunca avanzarán. En cambio, si las llevas a la práctica, pues algo conseguirás, ¿no? Y bueno, no sé si es esta respuesta. En todo caso, después os explicaré más ideas que hemos tenido locas, ¿no? Y que prosperan, ¿no? Por esto, más vale no dejar las cosas en el cajón, sino que sacarlas hacia arriba, ¿no? Bueno, hasieran nolako solasaldi arina izango da, baina gero sakonduko dugu, Orduan, arin banu ere bai, galdera bera ingo nizuke labur erantzuteko moduan. Bartzelonan bezala, olako herri batean ideia hori izan zuten modun, Etxarrin ere, zuen kabuz, izan zen duten olako antzeko ideia, edo ez dakit antzekoa den, edo oso desberdina den. Bueno, egia esan diazue euskaraz egiteko, eta bueno, gure ohitura izaten da euskaraz hitz egitekoa, gero bakarrematek galderak egiten badizkite dola, bueno, arituko naiz, baina Etxarri 2012 sortu genuenean, ez genuen sortu herri galdeketa bat egiteko. Are gehiago, oraindik ere nik uste dut, bueno, hori abian jarri dugu, baina gure lehentasuna ez da inungo momentuan hori izan. Izan zen, bueno, lehengo urtean Etxarrin bi gauza uztartzen ziren. Batetik herria sortzen zeneko 700. urte hurrena betetzen zen, eta horrekin batera Nafarroako konkistan 500 urte hurrena. Eta orduan, herritar batzuk hasi ginen, iruditzen zitzaigula nahiko efemeride importanteak zirala horri heltzeko, memoria historikoa berreskuratzeko. Eta bide batez, erabaki genuen hori erabakitzeko eskubidearekin uztartzea. Gure lehenengo leloa eta beti mantendu izan dugun leloa izan da zer ginen, zer garen eta zer izan nahi dugun adierazi nahi genuela. Izan du ginen ga eta izanen ga, edo bueno, hori erabiltzen genuen. Eta orduan, horri begira, talde majo bat elkartu ginen, astero lanean, eta orduan, urte osoa lanean eman eta gero, iritsi ginen pixka bat horretara, ez. Urte amaieran egin genuen balorazioa eta esan genuen, bueno, zer ginen adierazi dugu, zer garen ere adierazten ari gara egunez egun, egunero, herria eta hizkuntza garela, herria eta kultura garela, eta zer izan nahi dugun, herritarrei galdetzeko borondatea azaldu genuen. Orduan pixka bat horrela iritsi gara orain gauden egoerara. Nik ekarri dut hemen azalpen luzeago bat edola, baina nahi baduzue, bigarren txanda egingo dugu. Bueno, Jordi edi tokatuko zaio Kataluniako independentziaren aldeko mugimendua nola dagoen aztertzea. Baina eskatuko diogu hasiera batean labur esatea
ia baikorra edo ezezkorra den. Bueno, Jordi, luego vas a tener oportunidad de hablar con más profundidad, pero ahora era simplemente una pregunta. Como militante de izquierda independentista en Cataluña, ¿cómo encuentras el proceso independentista que está dando en Cataluña? ¿Desde una manera optimista? ¿Lo ves con pesimismo? ¿Ves que realmente aquí, por favor, ya sé que es una pregunta que necesitaría media hora quizás, pero solo de introducción, para ver cómo un militante de un grupo político que es nuevo, que ha tenido un protagonismo especial en el cambio, si ve, como se ve desde aquí, como algo que en breve pueden hacer ver el nacimiento de un nuevo Estado en Europa. ¿Os veis así dentro de un par de años? Pues bien, primero aclarar que hablo a título individual, porque la CUP o las CUP, la parte de relaciones internacional, pues está debatiéndose aún, aparte de que no creo que me sugieren a mí para hablar de forma internacional. ¿Y cómo vemos muchas de las personas que estamos dentro de las CUP del proceso? Pues lo vemos, por una parte, alucinados, viendo que ha pasado algo que pensamos que algún día pasaría, que ha pasado y que realmente no sabemos ni cómo ha pasado, pero con preocupación también, porque vemos que un proceso que se está produciendo ante nuestras narices tiene, evidentemente, diversos enemigos, y algunos de ellos, aunque evidentemente los hemos visto muchas veces como enemigos, pues no sabemos cómo van a intentar pararlo. Y cuando estoy hablando de intentar pararlo, no estoy hablando del Estado, sino de grupos dentro de la misma Cataluña, pues que apuestan directamente por la independencia hablando, pero que después nos dejan alucinados con ciertas actitudes. Para entender un poco el proceso tendríamos que explicar muchísimas cosas, pero es evidente que ha habido una disparada total de la independencia en una parte de los països catalans, solo, el Principado, las 4 provincias, Tarragona, Lleida, Girona y Barcelona, y que el resto de la nación pues navega como puede e intenta aguantar. Por tanto, evidentemente, esta es una parte negativa, porque no ha habido un crecimiento ni exponencial ni parecido ni en el País Valencià, ni en la Franja Ponent, ni en Andorra, ni en la Cataluña del Nord, ni en las Baleares, ni en ningún sitio que no sea el Principado. Pero, hablando del Principado, es claro que ha habido un proceso que ha comandado la gente, y esto es curioso para verlo desde fuera, pero realmente desde dentro ha sido así. La consulta que está explicando Josep Manel es una consulta que ellos dispararon. Yo me acuerdo un mes antes que empezara la consulta, en la Universitat Catalana d'Estiu, ell intentaba que gente diversa diera su apoyo a la consulta, y la gente pues acababa firmando, pero lo veía con un escepticismo diciendo esto. No había una organización general que dijera vamos a montar una consulta, esto se va a disparar y dentro de nada vamos a tener cientos de consultas. En cambio, lo hicieron, y el atrevimiento es importante, y a partir de aquí, primero decenas, después centenares de municipios, sin organización central, aunque sí que hay coordinadora, él explicará la coordinadora supongo después. Sin una organización central que lo decidiera, empezaron a infectarse de este proceso y llegaron pues a cifras increíbles al momento en que empezó su propio proceso. Esto es así y no es una invención de nadie. Es verdad que ha habido gente que ha dado su apoyo, pero en los sitios que yo conozco directamente ha sido gente, en muchos casos, despolitizada, que ha decidido pasar a la acción y montar una consulta. Del mismo modo que cuando alguien empezó una campaña contra los peajes de las autopistas con el no vull pagar, la gente empezó a añadirse y la campaña funcionó prácticamente sola. Y de la misma forma que el 11 de septiembre, cuando la Asamblea Nacional Catalana decidió hacer una manifestación para explicar al mundo, el montón de gente que estaba tomando estas opciones dentro del Principado, pues 1 millón y no sé cuántas más miles de personas se movilizaron. Es verdad también que, y en esto seguramente discrepamos con Josep Manel, pero bueno, es una descripción que tampoco nos interesa demasiado, creo yo, o sí. Yo pienso que el proceso tiene un principal peligro en el hecho de que yo pienso que Convergencia no va a permitir que esto pase. Y
y no va a permitirlo porque, o si lo permite, va a intentar controlar absolutamente el proceso, algo que de momento no tiene controlado. Y las CUP pues tenemos muy claro que lo importante es reventar el marco a partir de la movilización de las personas que se está produciendo ya. Y reventar el marco requiere, evidentemente, más atrevimiento, más insumisión, más no aceptar, pues básicamente la estructura que el Estado y la Generalitat de Cataluña pues va a intentar utilizar para la creación o no de este próximo Estado. Bueno, orain, Joseba Manueliri galdetuko diot, zenolako metodologia erabiliz duten talde txiki bat izatetik Katalunia osora edo Printzipatera iristeko, eta zenolako eredu organizatiboa eraginkorra izan den, hor bezalako toki batean. Bueno, nos interesaría saber, en concreto, cuál es la metodología que ha resultado efectiva para poder conseguir que un grupo que os tomaban por locos, un pequeño grupo de un pueblo, consiguiera, en primer momento, llegar a una mayoría de ese pueblo y luego encima conseguir en breve plazo multiplicar las iniciativas. Una sería la metodología. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es el modelo organizativo que ha funcionado allí? Dice Jordi que ha sido a través de una coordinadora. Nosotros lo hemos conocido porque hemos estado estos días juntos, pero no es muy conocido el modelo organizativo que se ha utilizado allí y nos parece terriblemente interesante porque nos parece que para Euskal Herria viene como anillo al dedo. Bueno, a ver, la primera pregunta que me has preguntado, ¿qué pregunta era? La metodología que utilizasteis para llegar de un grupo pequeño a el pueblo, tanto el método de la propia, las reuniones, cómo llegasteis a la conclusión de que eso podía llevarse a través de una consulta popular, que en principio podía ser aparentemente visto desde fuera prohibida, etc. No, ya lo he dicho antes, nosotros lo que queríamos era hacer un ejercicio de pedagogía y de debate y de aprofundimiento y sobre todo de radicalidad democrática, porque sabemos que el Estado español no es un Estado democrático y algunos hablan del tardo franquismo, pero es que yo hablaría directamente que todavía se vive el franquismo, un franquismo maquillado de alguna manera, pero había que demostrarlo de una forma fehaciente. Y entonces, ¿cómo lo haces? Pues llevando a la práctica una consulta. Y esto fue una idea, pues ya digo, de 3 personas y intentamos tirarla adelante. También es verdad que nosotros nos encontramos con que, claro, como ha comentado él, no había ninguna organización que lo impulsara, pero a pesar de las organizaciones, o sea, no siempre hacen falta organizaciones para impulsar las cosas en los países y menos en política, ¿no? Pero si tú conoces un poco la sociedad en la que te mueves, pues y sabes que hay mucha gente que está esperando que suceda alguna cosa para adherirse y para hacer avanzar el proceso, pues solo hay que dar el mecanismo a la sociedad para que la sociedad pues lo recoja, ¿no? Y como ha dicho él, hay lo de la campaña de no pagar los peajes y también ha sido un éxito, ¿no? Y tampoco no estaba organizada por nadie. Es más, seguro que habría partidos políticos que estarían totalmente en contra porque afectaba a sus intereses, pero ha habido mucha gente que se ha apuntado. Y como esta, muchas otras iniciativas que están pasando en el país actualmente. Ahora hay un proceso de insumisión fiscal. Claro, vosotros este tema no lo conocéis porque pagáis los impuestos a vuestras diputaciones, ¿no? Pero en Cataluña pagamos los impuestos a España. Pues ahora hay un montón de gente que de forma espontánea y a partir de una iniciativa de unos señores del Priorat, pues han decidido pagar sus impuestos a la Generalitat directamente y no a España. Y ahora se están incorporando a ayuntamientos. Entonces hay que conocer la realidad del país y saber que hay mucha gente que está esperando que sucedan estas cosas, ¿no? Y entonces tú lanzas una idea, la verdad es que la lanzas a nivel local. También se tiene que decir que antes de hacer la consulta, bueno, esto salió a la luz pública el 9 de junio y la semana siguiente yo tenía una reunión con un alto dirigente del gobierno de la Generalitat, que en aquel momento estaba gobernado por el tripartito, y la idea era tener una reunión para ver si se apuntaban 6 o 7 municipios más a hacer la consulta el mismo día que nosotros, para evitar los ataques de fascistas que era previsible que recibiríamos y que acabamos recibiendo, ¿eh? Y claro, este alto dirigente de la Generalitat vino a esta reunión con la intención de convencerme a mí de que no hiciéramos la consulta, ¿no? O sea, la situación era un poco así, ¿no?
¿Nosotros cómo nos organizamos? La verdad es que el modelo que nosotros pensábamos que teníamos que hacer, y a partir de información que habíamos recibido de otros sitios y hay mucha gente en el país estaba trabajando por la independencia y estaban haciendo muchas aportaciones, pero muchas aportaciones de forma disgregada y suelta. Nosotros nos encargamos también de recoger algunas de estas informaciones y sabíamos que el modelo para avanzar era tenía que ser un modelo asambleario que tenía que ir creciendo hasta que llegara a ocupar todo el país, ¿no? Y entonces lo que nosotros hicimos en Arenys de Munt es que fuera una asamblea ciudadana, la que se encargara de llevar hacia adelante todo el proceso de la consulta. Y así es como lo hicimos. Entonces, un proceso en el que la gente se tenía que sentir partícipe del proceso y no como diría, o sea, se intentó en un momento determinado que las consultas las dirigiera un mariscal de campo, ¿no? Una persona dirigiendo y el resto de la gente trabajando. Cuando entonces esto, la gente, bueno, pues se puede motivar en un momento determinado, pero después se acaba desmotivando porque no dejan de ser un número más. En cambio, nosotros lo que hacíamos es que la gente participara, se sintiera integrante del proceso y además protagonista del proceso. Y entonces todas las ideas que hacía la gente se incorporaban y se llevaron hacia adelante. Y después este proceso que se creó en Arenys de Munt, este modelo se repitió a través de la Coordinadora Nacional, ¿no? Y esto es un poco el proceso que nosotros utilizamos para hacerlo crecer. Lo que hicimos después, bueno, de hecho la consulta de Arenys de Munt nos desbordó a todos, porque nosotros pensábamos que, bueno, pues esto, que tendríamos una cierta repercusión, pero no llegamos a imaginar en ningún momento que el Estado español, todo el Estado español, con toda su maquinaria, se enfrentaría a un pueblo de 8.500 habitantes, ¿no? Esto fue una sorpresa para todos, ¿no? Que el señor Zapatero, en una rueda de prensa, pues hablara de Arenys de Munt y dijera pues, que no se tenía que hacer una consulta y que no se produciría un efecto dominó, ¿no? O que la señora Fernández de la Vega, que en aquel momento era vicepresidenta, el día antes de la consulta hizo unas declaraciones haciendo una llamada a todos los demócratas a no ir a votar mañana en Arenys de Munt, ¿no? Claro, esto te sorprende, pero es que al mismo tiempo demuestra un poco la ignorancia del territorio que pisa los españoles, ¿no? Porque si tú haces estas declaraciones desde Madrid, lo más normal es que en Cataluña la gente haga todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, a partir de aquí, la consulta de Arenys de Munt fue un éxito total y absoluto, tanto organizativo, que fue muy importante, toda la parte organizativa, que el otro día se lo estoy explicando a él, porque teníamos que ser lo máximo de rigurosos posibles para que no hubiera ni un solo error, porque cualquier error que hubiéramos tenido se nos habría utilizado para desmontar la consulta. Y el día 13 de septiembre del 2009, cuando la hicimos, ya sabíamos que habían otros municipios que intentarían hacerla, ¿no? Y bueno, también quería decir que el gobierno español, dentro de sus errores, no solo el señor Zapatero y la señora Fernández de la Vega, sino que se les ocurrió que el abogado del Estado, o sea, nosotros estábamos amenazados por los falangistas, ¿no? Arenys de Munt estaba totalmente amenazada por los falangistas. Hubo gente que estaba amenazada de muerte y entre ellos yo, teníamos que ir con protección policial para que no nos pasara nada, ¿no? Pues no sé, al Estado español no se le ocurre nada más que coger un abogado del Estado para intentar impedir la consulta, que era de la Falange, ¿no? Es que claro, es una situación bastante surrealista. Y después esto pasa a un juez español que también era de la Falange y que se le ocurre una sentencia, prohibir la consulta, un acto democrático, y autorizar una manifestación falangista en contra de la consulta, en contra de que la gente fuera a votar, ¿no? O sea, era casi el mundo al revés, ¿no? Y aquí hasta inclusive intervinieron eurodiputados, no solo los catalanes, sino muchos otros que quedaron, pues se pusieron los pelos de punta, ¿no? Que se prohibiera un acto de votar en una urna y en cambio se autorizara una manifestación fascista, ¿no? Bien, a partir de aquí nosotros ya sabíamos que todo esto creaba un caldo de cultivo muy importante y que había una repetición de las consultas. Y la verdad es que, bueno, pues nos desbordaron porque tuvimos que organizarnos como pudimos. La gente que estuvimos haciendo la consulta de Arenys de Munt, con gente que vino ya pues, de juristas y gente de marketing y gente de informáticos y gente diversa
independentistas que dijeron que querían colaborar. Entonces intentamos organizarnos nosotros primero para después poder hacer la reproducción de las consultas, el modelo que se había creado en Arenys de Munt, y repitiéndolo en todos los municipios. Y el 13 de diciembre del 2009, la coordinadora se crea el 24 de octubre, la consulta de Arenys de Munt es el 13 de septiembre, el 24 de octubre, un mes y una semana después, se crea la coordinadora nacional, pero es que en la creación de la coordinadora nacional se aprueba hacer la primera ola de consultas el 13 de diciembre, un mes y medio después. Y participaron 167 municipios, con más de 15.000 voluntarios trabajando activamente para realizar la consulta, ¿no? Claro, tenemos que decir que cuando tú hacías una consulta, la gente de la calle, sin ninguna adscripción política, sin ninguna formación, se acababa convirtiendo en un Estado, porque había de garantizar que todo el proceso fuera absolutamente pulcro, democrático y que nada fallara. Claro, organizar a 15.000 voluntarios pues no es nada fácil, sinceramente, ¿no? Y que se realizaran 167 consultas en todo el país, pues fue muy complicado. Pero bueno, el modelo ya estaba creado, solo se trataba de repetirlo y de explicar a toda esta gente pues, quién era el modelo que se tenía que utilizar. Esa consulta fue un éxito porque aquel día, el 13 de diciembre del 2009, votaron más de 400.000 personas, ¿no? Y además votaron pues, de una forma alegre, en positivo, ¿no? Siempre, yo recuerdo pues, que en Arenys de Munt fueron padres con hijos a votar, ¿no? Y les enseñaban a sus hijos, a bebés, que lo que tenían que hacer para conseguir la independencia, que era votar, pues que también venían, a nosotros en Arenys de Munt nos vino una abuela de 90 años a votar, que pidió que la llevaran de la residencia a votar expresamente, porque para ella lo más importante de su vida era votar por la independencia del país. Pero esto pasó en Arenys de Munt, pero es que pasó en los otros municipios, ¿no? Bueno, a partir de aquí se hicieron diferentes olas de consultas. Todas estas olas votaron, se organizaron 553 municipios para hacer consultas y acabó el 20 de junio del 2010. O sea, entre el 13 de septiembre del 2009, que es cuando sale la de Arenys de Munt, y el 20 de junio del 2010 se acaban las consultas. O sea, en 9 meses se hacen todas las consultas de todo el país menos una, que fue Barcelona, porque Barcelona tenía unas condiciones especiales y muy particulares, porque claro, es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, ¿no? Y organizar una consulta de forma voluntaria, sin la prensa, sin los medios de comunicación, pues era muy complicado. Finalmente se hizo la de Barcelona el 25 de abril, si no recuerdo mal, del 2011, casi un año después, y el total de toda la organización fueron